¿Alguna vez te has sentido al final del camino? Como si todo se estuviera derrumbando y que nadie, absolutamente nadie, pudiera entender el dolor que estás viviendo. ¿Alguna vez has puesto tu cabeza sobre la almohada con los ojos llenos de lágrimas, pidiendo a Dios una señal, una respuesta, una salida? Si alguna vez has sentido esto, quiero que sepas, no estás solo. Hay una verdad que debe ser dicha, y quizás nunca la hayas escuchado con tanta claridad antes. Dios no ha terminado contigo. Hoy, este mensaje es como un abrazo desde el cielo. Tal vez pienses que ya has intentado todo, que has orado demasiado, que has llorado demasiado, que has esperado demasiado. Pero, ¿y si hoy es el día en que Dios decide empezar algo nuevo en ti? ¿Alguna vez te has sentido como si Dios estuviera en silencio? Como si tus oraciones subieran, pero no hubiera eco. Como si tus lágrimas cayeran en silencio y ni siquiera el cielo pareciera importarse. Esos días en los que te despiertas con el corazón pesado, te acuestas con el alma cansada, y en el fondo solo deseas una señal, cualquier cosa, un susurro del cielo diciendo, estoy aquí, aguanta un poco más. Pero el silencio persiste, y es en ese silencio donde muchos se rinden, porque el silencio duele, el silencio asusta, el silencio, muchas veces, nos hace creer que hemos sido olvidados. Pero escucha, el silencio de Dios no es el final. Es la preparación para algo que aún no puedes ver. El problema es que crecimos escuchando que si Dios ama, Él habla. Si Dios se preocupa, Él responde. Pero lo que nadie te contó es que algunos de los mayores milagros de la Biblia fueron precedidos por largos periodos de silencio. Imagina cómo fue para José, traicionado por sus propios hermanos, tirado en un pozo, vendido como esclavo, falsamente acusado, metido en prisión. No por días, no por meses, sino por años. ¿Dónde estaba Dios durante todo ese tiempo? ¿Acaso José no clamaba, día tras día, pidiendo una respuesta? ¿No lloraba en la oscuridad de la prisión, preguntando, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios estaba allí, en el silencio, trabajando en cosas invisibles, forjando el carácter, refinando la fe, colocando las piezas en su lugar, incluso cuando José no veía absolutamente nada. Porque el cielo trabaja tras bambalinas, en medio de nuestro dolor. Y la pregunta que te hago ahora, de corazón a corazón, es, ¿acaso estás confundiendo el silencio con la ausencia? ¿Estás a punto de rendirte porque Dios no habló en el tiempo que querías, de la forma que esperabas? La verdad es que hay cosas que Dios solo puede construir en el silencio. Hay curas que solo ocurren en la espera. Hay fe que solo nace cuando todo lo que tienes son preguntas sin respuesta. El silencio de Dios no es un castigo, es una invitación a confiar. Y sé que esto puede parecer difícil, porque queremos la respuesta, queremos el alivio, queremos la solución ahora. Pero, ¿y si lo que Dios te está enseñando en este momento no es cómo salir de esto, sino cómo crecer dentro de esto? Tal vez estés en ese trabajo que ya no puedes soportar. Trabajas duro, pero nunca eres reconocido. Tal vez tu matrimonio está al borde de la ruptura, y cada día parece una batalla. O tal vez enfrentas el dolor de una pérdida, con una ansiedad que te quita el aire, con una soledad que nadie conoce, y te preguntas, Dios, ¿dónde estás? Y Él responde, en el silencio, pero trabajando. Mira lo que ocurrió con Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de escuchar a Dios en la zarza ardiente. 40 años de silencio. 40 años en los que probablemente pensó que su historia había llegado a su fin. Pero en ese silencio, Dios estaba formando al libertador de una nación. Y debemos comprender algo. El tiempo de espera nunca es tiempo perdido. Es allí donde Dios profundiza nuestras raíces. Porque cuando no ves una salida, aprendes a confiar. Cuando no sientes nada, aprendes a mantenerte firme. Cuando no entiendes, aprendes a rendirte. Y si te dijera que estás a un paso de una nueva etapa, pero ese paso depende de permanecer en silencio, sin rendirte, ¿lo creerías? ¿Has observado cómo trabaja un escultor? Mira un bloque tosco de mármol y visualiza en él una obra maestra. Pero antes de que surja la belleza, debe romper, cortar, lijar. Y el mármol no lo entiende. Solo siente el dolor. No sabe que está siendo transformado. Así actúa Dios con nosotros. Ve lo que nadie ve. Conoce lo que aún desconocemos. Y en el silencio, Él nos está moldeando. ¿Quieres una prueba? Fíjate en Jesús. Antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Silencio, tentación, soledad. Pero cuando salió de allí, estaba preparado.
lleno del Espíritu, fortalecido. Tal vez estés ahora en tu propio desierto. Quizá creas que todo ha terminado, pero no ha terminado. Es solo el comienzo de algo mucho mayor. Y lo que hagas ahora, en este momento de silencio, definirá lo que vendrá después. Por eso quiero proponerte un desafío. Nada complicado. Solo un gesto sencillo que puede cambiar la forma en que percibes el silencio. Durante 7 días, antes de dormir, en lugar de quejarte o llorar, cierra los ojos y di: Dios, confío en lo que estás haciendo, aunque no lo entienda. Solo eso, y permite que esta entrega suavice tu alma noche tras noche, porque lo que estás viviendo hoy puede parecer oscuro, doloroso y sin sentido. Pero en un tiempo mirarás atrás y dirás: fue en ese silencio cuando Dios me habló más profundamente. No confundas un momento difícil con el final de la historia. No cambies tu fe por respuestas inmediatas. Y, por favor, no te rindas solo porque todavía duele. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte a mitad de camino. Él es fiel para completar la buena obra que comenzó en ti. Confía, aguanta un poco más. El silencio de Dios es el preludio de los milagros más increíbles que aún vivirás. Hay momentos en la vida en los que el dolor grita tan fuerte dentro de nosotros que todo lo que queremos es desaparecer. Desaparecer. Dejar de existir. Sentimos que no podemos más. Que nadie nos entiende. Que el mundo seguiría igual si ya no estuviéramos aquí. Esa sensación asfixiante, esa angustia profunda, tal vez la estés sintiendo ahora mismo. Y si es así, quiero que escuches esta verdad con todo tu corazón. Ese dolor que sientes hoy puede ser precisamente el instrumento que Dios usará para transformar tu vida, a través de ella, transformar también otras vidas. ¿Puedes imaginarlo? Que ese dolor que te hace llorar en secreto, que te consume por dentro, puede convertirse en un testimonio poderoso. Puede convertirse en la esperanza de alguien que también está pensando en rendirse. Porque sí, tu sufrimiento, por más absurdo que parezca ahora, puede tener un propósito. Y no, esto no disminuye tu dolor. No lo hace más fácil, pero le da un nuevo significado, un nuevo destino. ¿Recuerdas a Job? No solo perdió cosas, lo perdió todo: hijos, salud, riquezas, reputación. Perdió incluso el apoyo de su esposa y de sus amigos. Pero incluso desde el suelo, cubierto de heridas, sin entender nada de lo que estaba pasando, declaró: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Quién, con plena conciencia, sería capaz de alabar en medio de la pérdida? ¿Quién tendría fuerzas para decir: bendito sea tu nombre mientras todo se derrumba? Solo quien conoce a Dios, el que transforma la tragedia en testimonio. Job vivió todo esto, y el final, Dios le devolvió todo el doble. Pero el mayor milagro no fue la restitución, sino la fe que sobrevivió al fuego. Fue el testimonio que sigue resonando hasta hoy. Y tal vez tú estés viviendo algo que aún no tiene sentido. Quizá hayas perdido a alguien que amabas. Tal vez estás enfrentando un diagnóstico que te asusta. Quizá tu corazón fue destrozado en 1000 pedazos por alguien en quien confiabas. Quizá la vida te ha golpeado de maneras que nadie vio. Y tú intentas sonreír, intentas seguir adelante, pero por dentro estás agotado. Pero, ¿y si te dijera que no eres el único? Que hay miles de personas atravesando dolores tan intensos como los tuyos. Que hay personas que también lloran en silencio, que también piensan en rendirse. Y que lo que puede salvarlas mañana es escuchar lo que tú superaste hoy. Mira la vida de Nick Vujicic. Nació sin brazos ni piernas. Imagina el acoso escolar, la exclusión, el dolor interno de sentirse diferente desde el nacimiento. A los 10 años intentó ahogarse en la bañera de su casa. Quería morir, pero Dios intervino. Y hoy, Nick es conferencista internacional, ha hablado para millones de personas en decenas de países. Se casó, tiene hijos, escribió libros. Todo esto porque no se rindió en el día más oscuro. Porque eligió transformar su dolor en misión. Ahora piensa en tu historia. Piensa en lo que ya has sobrevivido. En los días en los que pensaste que no podrías más, pero lo lograste. En las noches en las que lloraste hasta quedarte dormido, pero al día siguiente despertaste. Piensa en todo lo que intentó derribarte, y mira, aún estás aquí. Y si todo lo que has pasado, y lo que aún estás viviendo, fuera exactamente lo que te va a fortalecer para lo que está por venir, tal vez estás siendo preparado para levantar a las personas con tu voz, con tu experiencia, con tus cicatrices. Porque no hay testimonio sin batalla, no hay sanación sin herida, no hay resurrección sin muerte. ¿Sabes ese dolor que crees que nadie entendería?
Puede ser el puente que conecta tu corazón con el corazón de alguien más que también se está perdiendo. Y por eso necesitas seguir. No solo por ti, sino por todo lo que aún va a nacer de ti. Imagina que dentro de algunos meses, o tal vez algunos años, alguien escuche tu historia y diga: fue lo que pasaste lo que me salvó. Fue lo que viviste lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Esto es real. Esto sucede todos los días. Personas que no se rindieron, incluso cuando tenían todos los motivos para hacerlo, se convirtieron en faros para otros que estaban en la oscuridad. Y sí, hay días en los que no tenemos fuerzas ni para orar. Y está bien. En esos momentos, no tienes que decir nada. Simplemente llora en la presencia de Dios. Entrégale a Él lo que no puedes cargar. Porque incluso tu llanto es oración. Incluso tu silencio, Él lo escucha. Y créeme, Dios recoge cada lágrima. La Biblia dice en el Salmo 56, 8 que Él guarda nuestras lágrimas en un odre. Ninguna de ellas se pierde. Así que respira hondo. Y escucha atentamente. Lo que estás viviendo hoy no es el final de tu historia. Es solo un capítulo. Tal vez el más difícil. Pero aún así, solo un capítulo. Y Dios es un excelente autor. Él sabe cómo terminar bien. Y con certeza, no va a terminar tu historia en el momento del dolor. Porque los que confían en el Señor pueden llorar toda una noche, pero el gozo llega por la mañana. Y si estás esperando ese amanecer, no sueltes ahora. No pares ahora. Porque podías estar a una oración de distancia del cambio. Y aunque ese cambio tarde en llegar, el proceso te fortalecerá para que, cuando llegue, estés listo para vivirlo con profundidad. Haz de esto tu verdad. El dolor que sientes hoy será el testimonio que transformará vidas mañana. Y si tienes fuerzas, aunque sean pocas, escribe en algún lugar esta frase: no voy a rendirme, porque Dios aún está usando mi dolor para algo mucho más grande. Lee esto todos los días, hasta que tu fe sea mayor que tu miedo, hasta que tu esperanza venza la desesperación. Porque no estás definido por lo que sufriste, estás definido por quien te sostiene en medio del sufrimiento. Y ese alguien es el mismo Dios, el mismo que convierte el llanto en baile, las cenizas en corona, el suelo en plataforma, el dolor en propósito. ¿Cuántas veces te has mirado a ti mismo y has pensado: lo he estropeado todo? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de seguir, de intentarlo una vez más, de buscar algo nuevo, simplemente porque crees que tu pasado te condena? Tal vez cargues con un error que cometiste hace años, una elección precipitada, una palabra dicha en el momento equivocado, una traición, una recaída, una decisión que cambió todo. Y desde entonces, aunque no lo digas en voz alta, llevas dentro de ti la marca de alguien que cree que no merece nada bueno. Pero escucha con el corazón bien abierto: no eres lo que te ha pasado. No eres tu error. Eres lo que Dios dice que eres. ¿Sabes qué destruye más vidas en silencio hoy en día? No solo los problemas externos, sino la culpa interna. Es esa voz susurrando todo el tiempo: no eres lo suficientemente bueno. Nunca vas a cambiar. Dios no te usará después lo que hiciste. ¿Has escuchado esas voces? ¿Te has visto rodeado de pensamientos que te hacen sentir como un fracaso ambulante? No estás solo. La Biblia nos muestra que incluso los mayores héroes de la fe también fallaron. Pedro, por ejemplo, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, vio milagros, caminó sobre las aguas, juró que nunca abandonaría al Maestro. ¿Y qué hizo? Negó a Jesús 3 veces. En el momento más crítico, cuando Jesús más necesitaba apoyo, Pedro dijo: no lo conozco. Imagina el dolor, la vergüenza, el peso de ese fracaso. Pedro lloró amargamente. Tal vez en ese momento pensó que nunca más sería digno de levantar siquiera los ojos al cielo. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Canceló a Pedro? ¿Lo abandonó? No. Jesús restauró a Pedro. No lo rechazó por su error. Al contrario, después de la resurrección, Jesús fue hasta él y le preguntó 3 veces: ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Y luego le dio la misión más grandiosa: apacienta mis ovejas. Es decir, cuida de mi pueblo, confío en ti. ¿Lo entiendes? El mismo Pedro que negó se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. El que fracasó estrepitosamente fue el mismo que, lleno del Espíritu, predicó y llevó a 3,000 personas a Jesús en un solo día. Eso es gracia, eso es redención. Y eso también está disponible para ti. Ahora piensa: ¿cuántas veces dejaste de intentar, dejaste de buscar, dejaste de soñar, porque te sientes sucio, fallido, demasiado pequeño?
¿Cuántas oportunidades rechazaste por miedo a ser juzgado, por miedo a no ser lo suficientemente bueno, por creer que ya no hay solución? Puede que hayas tomado malas decisiones, puede que hayas lastimado a personas, puede que hayas perdido la dirección, pero aún así, no has perdido tu valor, porque tu valor nunca estuvo en tus logros ni en tus fracasos, sino en el amor incondicional que Dios siente por ti. Y si esto parece demasiado bueno para ser cierto, te entiendo, porque el mundo te enseña que quien comete un error merece ser castigado. Pero el cielo actúa con misericordia. El mundo mira al pasado. Dios mira a tu futuro. El mundo te define por lo que hiciste. Dios te llama por lo que aún vas a hacer. ¿Sabías que el apóstol Pablo fue perseguidor de cristianos? Él aprobaba muertes. Era temido. Y aún así, tuvo un encuentro con Jesús que lo cambió todo. Dios no solo lo perdonó, lo levantó como el mayor misionero de la iglesia. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Aquel que un día destruyó, pasó a edificar, porque Dios ama transformar a aquellos que el mundo ya ha descartado. Así que escucha esto, no importa lo lejos que hayas llegado. No importa el tamaño del desastre. Dios es un experto en reconstruir vidas rotas. Él no busca perfección, busca un corazón sincero. Un corazón que diga, Dios, me equivoqué, pero si aún hay esperanza, transfórmame. Y sí, hay esperanza. Siempre la hay. Mientras haya vida, habrá esperanza. Y si piensas que ya has ido demasiado lejos, que has pecado demasiado, que has herido demasiado, recuerda, nadie es más poderoso que el perdón de Dios. Tal vez necesites perdonarte a ti mismo. Tal vez lo que te impide seguir no es el error en sí, sino cuánto te has castigado después de él. Es momento de soltar eso, de mirar al espejo y ver a alguien que está en proceso, alguien que todavía tiene mucho por vivir, alguien que puede caer, pero elige levantarse. Si necesitas una señal para empezar de nuevo, aquí está, este mensaje, este momento, ese golpe en el pecho que te dice, aún hay algo grande reservado para mí. No ignores esto. Y si quieres dar un paso práctico, haz lo siguiente. Toma un papel y escribe todo lo que sientes que te condena. Todo. Y luego, escribe por encima. Perdonado. Restaurado. Comenzando de nuevo. Guarda ese papel como recordatorio. Ya no vives bajo condena. Vives bajo gracia. Porque a final de cuentas, la mayor mentira del enemigo es convencerte de que ya estás acabado. Pero la verdad de Dios es clara. Apenas estás comenzando. No eres tu error. Eres el hijo amado de un Dios que nunca se rinde contigo. Nunca. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que todo se vino abajo de golpe? Cuando algo que era estable, seguro, constante, de repente desaparece. Una puerta se cierra. Una relación termina. Un sueño muere. Y te ves allí, parado, mirando vacío, intentando entender qué acaba de pasar. Es como si el suelo desapareciera. Y el corazón parece gritar, se acabó. A partir de aquí, nada más tiene sentido. Pero déjame decirte algo que quizás nunca habías pensado. El fin de un ciclo no es el fin de tu historia. Puede parecerlo, puede doler como si lo fuera, pero Dios no cierra una puerta para castigarte. La cierra porque está a punto de mostrarte una nueva que aún no has visto. ¿Cuántas veces insistimos en mantener en pie algo que Dios ya ha terminado? ¿Cuántas veces seguimos intentando respirar en lugares donde el aire ya se ha ido, suplicando que permanezca lo que ya cumplió su propósito? Y cuando finalmente aquello cae, duele. Porque a nadie le gusta perder. A nadie le gusta empezar de cero. Da miedo, da inseguridad. Pero, ¿sabes qué es lo que más duele? Quedarse atrapado en algo que ya no tiene vida. Dios, muchas veces, permite que ciertas estructuras en tu vida se derrumben no porque quiera destruirte, sino porque quiere reconstruirte a un nivel más profundo. Él permite el final no como un castigo, sino como un nuevo comienzo, porque Él ve lo que aún no puedes ver. Y a veces, lo que creías que era tu todo, en realidad era solo el inicio de algo mucho más grande. La Biblia está llena de nuevos comienzos. Abraham tuvo que salir de su tierra, de su zona de confort, para vivir una promesa. Ruth vio terminar su matrimonio con la muerte de su esposo. Aún así, decidió seguir adelante, y Dios la colocó en la genealogía de Jesús. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Todo esto nos enseña algo. Antes de grandes promesas, vienen grandes procesos. Y el final de un ciclo es parte de ese proceso. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando todo parece perdido? Porque es precisamente en el caos donde Él más trabaja. El apóstol Pablo dijo,
Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. No algunas, no solo las buenas, todas, incluso aquello que hoy te hace llorar. Tal vez has perdido a alguien que era tu sostén. Tal vez fue un trabajo que te daba estabilidad. Tal vez un sueño que parecía tan seguro, pero que de repente se desplomó. Tal vez invertiste todo en un proyecto que simplemente no funcionó. Y ahora estás ahí, preguntándote si aún vale la pena intentarlo de nuevo. Y si te dijera que sí vale la pena, que comenzar de nuevo es una de las mayores expresiones de fe que existen. Porque comenzar de nuevo requiere valentía. Comenzar de nuevo es decir, no sé lo que vendrá, pero confío en aquel que está conmigo. Es dar un paso sin ver el suelo. Es seguir adelante incluso con el corazón roto. Steve Harvey, uno de los presentadores más grandes de la televisión americana, vivió esto. Perdió todo. Durmió en su coche. Pasó hambre. Fue humillado, pero mantuvo la fe. Él cuenta que todos los días decía, Dios, sé que tú no me trajiste hasta aquí para abandonarme. Y años después, no solo se levantó, sino que se convirtió en una inspiración mundial. Porque entendió, el fracaso no es el final. Es parte de la construcción. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Ese ciclo que terminó, esa fase que dolió, no es un punto final. Es una coma, un espacio de pausa, de reflexión, de crecimiento. Tu corazón puede estar cansado. Tus ojos pueden estar hinchados de tanto llorar. Pero Dios aún está escribiendo tu historia. Y Él no deja nada a medio hacer. Sé que comenzar de nuevo parece aterrador. Da miedo no saber qué vendrá después. Pero, ¿y si lo que venga fuera mejor que todo lo que ya pasó? ¿Y si este dolor que sientes ahora fuera el anuncio de una nueva temporada? Una temporada donde vas a madurar, florecer, vivir cosas que nunca imaginaste. Haz de esto una verdad dentro de ti. Tu historia no ha terminado. Solo has dado vuelta a la página. Y ahora Dios te está guiando hacia algo nuevo. Puede que no lo veas aún, pero lo verás. Puede que no lo entiendas ahora, pero lo entenderás. Lo que hoy parece el final, mañana será testimonio. Y si quieres dar un paso de fe, aunque tengas miedo, aquí tienes una sugerencia. Reserva 10 minutos de tu día, durante los próximos 5 días, para hablar con Dios sin pedir nada. Solo agradece por lo que se terminó. Agradece incluso llorando. Di, Señor, no entiendo, pero confío. Este pequeño gesto de fe puede abrir un nuevo horizonte ante tus ojos. No luches contra los cierres que Dios permite. A veces, es necesario perder para ser liberado. Es necesario cerrar un capítulo para que el siguiente pueda comenzar. Y te prometo esto, Dios nunca cierra una puerta sin haber preparado una ventana abierta, llena de luz, al otro lado. Si estás aquí ahora, escuchando esto, es porque aún hay un camino. Aún hay un propósito. Aún hay un plan. Y el final por el que lloraste tanto puede ser, en realidad, el mejor comienzo de tu vida. No te rindas. No pares. La nueva temporada ya está en camino.